La oscuridad es un lienzo en el que trabaja lo desconocido, y es en medio de la noche silenciosa que tu corazón late con fuerza, sin alguna razón aparente. ¿Alguna vez has sentido ese escalofrío repentino al pensar que algo te acecha justo fuera de tu campo visual? Los miedos más profundos viven allí, en las esquinas veladas de la mente, y entre todos estos miedos, las fobias se alzan como abismos personales, tan intensos, irracionales e incontrolables. Hoy nos sumergiremos en estas profundidades ocultas, en donde habitan las fobias que quizás compartimos sin saberlo. Una pregunta antes de iniciar. ¿Por qué consideras que tememos a lo que tememos? Desde tiempos inmemoriales, el miedo ha sido nuestro compañero de viaje. Nuestros ancestros, rodeados de depredadores y peligros invisibles, llegaron a aprender a leer los susurros del bosque y a escuchar el temblor ante la noche sin luna. En las cavernas más prehistóricas, ellos pintaron en las paredes las siluetas de bestias a las que temían, intentando dominar con el arte aquello que no podían controlar. Es como si el acto de temer estuviese grabado en nuestros huesos antiguos. En la mitología de distintas culturas encontramos pistas de esta conexión ancestral. Los griegos, por ejemplo, personificaron al miedo en un espíritu, Phobos, el hijo del dios de la guerra, cuyo nombre significa literalmente pánico o terror. De él hemos tomado la palabra fobia, ese término que hoy en día usamos para describir nuestros miedos más extremos. Y no es casualidad que la raíz de nuestras fobias sea un dios antiguo. Su legado de horror irracional corre por nuestras venas desde hace muchos milenios. También están los relatos y los arquetipos universales en el inconsciente colectivo, que se agitan como imágenes primordiales. La oscuridad puebla nuestros cuentos con monstruos ocultos. La serpiente aparece en mitos de todos los continentes, como un símbolo de amenaza o de tentación. El abismo y la caída representan ese vacío, al que el alma humana teme asomarse. Pero, ¿qué significa? Estas figuras arquetípicas trascienden el tiempo y la cultura, susurrándonos al oído que ciertos miedos son compartidos desde la aurora de la humanidad. Tal vez, por eso al escuchar crujir las ramas en un bosque solitario, sentimos el mismo sobresalto que nuestros antepasados alrededor de una fogata. Es una conexión tan mística que tememos porque nuestros antepasados también tuvieron miedo. Entonces, exploremos algunas de estas fobias populares. No todos los temores son remotos o abstractos. Muchos los conocemos por nombre propio, como sombras familiares que se esconden bajo nuestra cama psicológica. Cada fobia es un universo de terror personal, pero algunas son tan comunes que casi cualquiera podría llegar a reconocer su eco. Una vaina reseca de loto exhibe decenas de orificios oscuros, como bocas diminutas hambrientas. La tripofobia. Imagínate encontrar una extraña flor así, perforada por agujeros tan simétricos como inquietantes. Podría ser una inocente semilla de loto, pero si la observas detenidamente, algo en ella te produce una inquietud visceral. Estos patrones de agujeros, como ojos vacíos mirándote, te empiezan a revolver el estómago. Sudas frío y sin saber por qué. La tripofobia es el miedo o la repulsión ante los patrones de agujeros pequeños, que están muy juntos. Esta fobia despierta en algunas personas un asco tan profundo e inexplicable, que se ha debatido si realmente esto es una fobia
o si es una respuesta instintiva de asco. Podría ser un eco evolutivo. Los patrones de los agujeros podrían recordarnos a lesiones en la piel o a las marcas de animales venenosos que era de vital importancia evitarlos a toda costa. Nuestro cuerpo reacciona con repulsión para protegernos de un peligro inminente. Imagina esto. Te encuentras a solas en la casa al anochecer. Todas las luces están apagadas y al pasar junto al espejo del pasillo percibes un atisbo de movimiento. Tu propio reflejo se confunde con la figura de algo que está detrás tuyo. El corazón se te detiene un instante. ¿Fue tu imaginación o tal vez es un espíritu acechándote? La espectrofobia es el miedo extremo a los espejos y a las posibles apariciones que en ellos se esconden. Durante siglos, los espejos han sido portales de superstición. Se velan en las casas de los fallecidos para que el difunto no quede atrapado. O se evita mirarse en uno de noche por el temor a ver lo que no se debe. Esta fobia combina el temor a lo desconocido o con la aversión a la propia imagen distorsionada. No es solo el miedo a fantasmas, sino al espejo en sí mismo, a ese otro yo que podría devolverte una mirada que no reconoces. En la quietud de la madrugada, mirarte al espejo puede sentirse como asomarse a un umbral de otro mundo. Un vasto espacio abierto se extiende ante ti, tal vez una plaza desierta bajo un sol implacable, o un interminable campo sin árboles a la vista. De repente te invade la sensación de vulnerabilidad absoluta, como un pequeño punto expuesto en un lienzo infinito. O quizás estás en medio de una multitud bulliciosa, en un mercado abarrotado y un pánico sordo empieza a latir en tu pecho. ¿Y qué sucedería si no puedo salir de aquí? La agorafobia es el miedo intenso a los lugares abiertos o muy concurridos, a quedar atrapado en sitios de los que sería difícil escapar. Quienes la padecen a menudo sienten que el mundo es demasiado amplio, demasiado caótico y buscan la seguridad en un rincón que les resulte conocido. Irónicamente, a lo que muchos llaman libertad, ese gran espacio sin barreras, para el agorafóbico podría llegar a emular una cárcel. Esta fobia nos recuerda lo frágil que puede ser nuestra sensación de seguridad en entornos desconocidos, como si la mente pudiese convertir una simple salida al exterior en una odisea personal. Tus ojos buscan ansiosos por la habitación hasta que la ves, allí, posada en una de las esquinas del techo. Una araña inmóvil te está observando con sus múltiples ojos oscuros. Es pequeña, quizás inofensiva, pero en tu mente crece la imagen de un ser peludo de largas patas que podría descender sobre tu piel en cualquier momento. Sientes un cosquilleo fantasma recorriendo tu brazo, como si ya estuviera allí. La aracnofobia es el miedo a las arañas. Es una de las fobias animales más extendidas en el mundo. Y hay quienes no pueden ni mirar una fotografía de una araña sin sentir el pulso acelerado. Este terror puede parecer desproporcionado. Después de todo, la mayoría de las arañas domésticas no pueden hacernos un daño real, pero hay algo ancestral que se activa en nosotros. De hecho, yo la padezco. Quizás
sea un recuerdo genético de los tiempos en que confundir una araña venenosa con una inofensiva puede marcar una diferencia entre si estás vivo o estarás muerto. La aracnofobia pinta a estos diminutos seres con el trazo de monstruos en la sombra. Basta un leve movimiento de aquella araña en el techo para que grites o para que te quedes congelado en tu propio sitio. La oscuridad, el silencio, las paredes están tan cerca que casi puedes sentir cómo el aire se hace espeso. Imagina que despiertas en un ascensor detenido entre dos pisos. Las puertas están cerradas herméticamente. Tu respiración se vuelve rápida. El techo parece bajar un poco más a cada segundo que pasa. O imagina que estás arrastrándote por un túnel angosto y apenas cabe tu cuerpo. La única luz es la de tu linterna que proyecta sombras inquietantes en las paredes de la tierra. La claustrofobia es ese miedo intenso a los espacios cerrados o confinados. Y quienes la sufren describen una sensación de asfixia inminente, de pérdida de control, como si el lugar se estuviese transformando en una trampa mortal. Es el pánico que se desata en cuevas estrechas, en habitaciones sin ventanas, en una resonancia magnética dentro de un tubo clínico. La mente grita, ¡huye! Aunque racionalmente sabes que estás a salvo. Esta fobia nos enfrenta a un terror primitivo, a ese terror de ser enterrado en vida, de no encontrar una salida. Simboliza el miedo a la opresión, a sentirse atrapado sin escape posible. Y es que imagina a nuestros antepasados cuando morían en grutas, cuando de repente, en medio de una llovizna, entraba nuestro depredador por excelencia, un tigre de sable. ¿Cuántas personas murieron en estas circunstancias? La noche está silenciosa y acostado en tu cama, de repente te encuentras contemplando el techo con los ojos muy abiertos. Un pensamiento te envuelve, lento y helado. Un día tu corazón dará su último latido. Es el miedo a la muerte, propia o de los seres queridos. Te golpea en el pecho como un peso insoportable. La tanatofobia es esa ansiedad paralizante ante la idea de dejar de existir. A diferencia de otras fobias, esta no tiene una forma concreta, ni siquiera un objeto tangible del cual huir. Es una sombra constante al fondo de la conciencia. El conocimiento de nuestra mortalidad. Quienes la padecen pueden llegar a sentir un pánico al pensar en funerales, hospitales o simplemente al oír el de un reloj recordando que somos seres finitos, que el tiempo corre y no se detiene. Es un miedo existencial, quizás el más humano de todos. Saber que vamos a morir y temer al momento en que cerraremos los ojos para siempre. La tanatofobia nos obliga a encarar la pregunta que hemos evitado desde que tuvimos conciencia. ¿Qué hay al final del camino, detrás de aquel velo de la muerte? No todas las fobias se originan en peligros obvios o universales. De hecho, la mente humana es capaz de temer a prácticamente cualquier cosa. Algunas fobias resultan tan insólitas que pueden parecer incomprensibles para quienes no las padecemos. Pero para las personas que sí las padecen, este terror es tan real como cualquier otro. Veamos algunas de estas peculiares manifestaciones del horror. Un hombre de frondosa barba entra a la sala y sin motivo aparente. Sientes un sobresalto. Tu mente se acelera con pensamientos irracionales.
y si tras esa barba se oculta algo siniestro. La apogonofobia es el miedo a las barbas. Puede sonar gracioso, lo sé, pero para algunos, para quienes realmente sufren de esto, ver un rostro cubierto de barba genera una ansiedad inmediata. Quizás sea una experiencia negativa que ha quedado asociada a la imagen de alguien barbudo. O tal vez la barba misma, al ocultar una parte del rostro, despierta recelos profundos de nuestra psique. ¿Qué expresión habrá debajo? ¿Será una sonrisa o un gesto de crueldad? Esta fobia nos demuestra que hasta la señal de identidad más inofensiva puede tornarse en una fuente de pánico total, si nuestra mente así lo decide. La tarde se oscurece con nubes grises y comienza a oírse el repiqueteo de las gotas contra la ventana. La mayoría encuentra esta sensación bastante reconfortante, el sonido de la lluvia. Pero hay quienes no lo hacen. Cada gota que cae acelera el pulso. Temes mojarte, enfermarte o simplemente sientes un terror inexplicable a ese cielo que se cae en agua. La ombrofobia es el miedo irracional a la lluvia. Para quienes la padecen, una tormenta no es poética, ni siquiera relajante, sino más bien una amenaza. Puede venir acompañado de un miedo a los truenos, trastorno también conocido como astrafobia. Pero en muchos casos es el simple hecho de que llueva lo que provoca angustia. Estas personas evitan salir de casa si el pronóstico anuncia un mal tiempo, e incluso pueden llegar a inquietarse al escuchar la lluvia desde la seguridad de sus habitaciones. En un nivel simbólico, podríamos decir que temen al cielo que llora sobre ellos, como si la madre naturaleza estuviese volcando alguna oscura intención o algún oscuro presagio con cada uno de sus aguaceros. Coulrofobia es el nombre que recibe el pavor a los payasos, a aquellas figuras que deberían representar alegría y risas, pero que para muchos se han convertido en una fuente de pesadillas vivientes. El maquillaje exagerado, esa sonrisa pintada demasiado ancha, esos ojos fijos bajo unas cejas dibujadas en un arco dramático, causan una profunda inquietud. Es una máscara que oculta las verdaderas intenciones detrás de la nariz roja. Podría haber cualquier cosa. Desde niños que sienten desconfianza hacia estos personajes del circo, que parecen humanos pero no del todo. La cultura popular ha alimentado esta fobia con representaciones del payaso malvado. Y es que, ¿quién no recuerda a Pennywise o al Joker? Pero incluso en las películas de por medio, también se conocen casos como el asesino John Wayne Gacy, quien se disfrazaba de Pogo. La coulrofobia surge como el choque entre la promesa de la inocencia y la realidad perturbadora de su apariencia. Un payaso es una contradicción andante, risas y horror en un mismo rostro. Para los coulrofóbicos, entrar a una fiesta infantil donde uno de ellos reparte globos puede sentirse como atravesar la escena de un thriller de horror. Y hay muchas más fobias inusuales. La tripofobia misma, que hemos ya mencionado, podría contarse entre una de ellas por su rareza, aunque ya es bastante conocida. Existe la xantofobia, que es un miedo al color amarillo y que haría estremecer a alguien ante un simple girasol. O la ablutofobia, el temor a bañarse o lavarse, convirtiendo la higiene diaria en una batalla contra el pánico. Está la somnifobia, el miedo a dormir
donde el refugio del sueño se torna una fuente de ansiedad por temor a no despertar o a tener pesadillas eternas. Incluso hay quienes padecen de fobofobia, el miedo al propio miedo. Es un terror cíclico, una amenaza que se alimenta de sí misma, una especie de uroboros. Cada una de estas fobias extrañas nos recuerda que la mente humana puede asociar el pavor a cualquier idea u objeto. Lo que para unos es cotidiano, para otros puede llegar a ser una fuente de angustia indescriptible. No hay nada tan simple o trivial que bajo la sombra del miedo no pueda convertirse en un monstruo personal. Las fobias, por muy variadas que sean, abren una puerta a los laberintos más recónditos de la mente humana. Y es que, ¿de dónde surgen exactamente estos temores que son tan desmesurados? Pues la psicología ha explorado varias sendas para intentar explicarlas. Y es que, si analizamos en cada fobia, podrías estar viendo la punta de un iceberg emocional. Una de las interpretaciones más directas apunta a los traumas. A veces, una fobia nace de una herida psíquica del pasado. Un niño que casi muere ahogado en una piscina podría llegar a desarrollar una fobia al agua, la acuafobia. Alguien que sufrió un accidente atrapado en un ascensor podría cargar con el peso de la claustrofobia el resto de sus días. En estos casos, el miedo es el eco persistente de un peligro real vivido, una alarma que quedó encendida en el tiempo. El inconsciente, intentando protegernos, enciende la sirena cada vez que nos acercamos de nuevo a esa situación, aunque ya no haya un riesgo. Pero, sin embargo, muchas fobias parecen no tener una raíz explicatoria, pues no hay una experiencia directa. Entonces, ¿por qué existen? Aquí es en donde entran ideas como el inconsciente colectivo y la predisposición ancestral. Algunos temores podrían transmitirse de generación en generación, no como una especie de recuerdos bastante precisos, sino como unas tendencias inscritas en lo profundo de nuestros cerebros. Diversos estudios han encontrado indicios de que estamos preparados biológicamente a temer a ciertas cosas desde nuestro nacimiento. Por ejemplo, incluso los bebés de pocos meses muestran reacciones de sobresalto o estrés al ver imágenes de serpientes o arañas, más que frente a cualquier otra figura. Y es que este hallazgo sugiere que el miedo a estas criaturas podría ser innato, una herencia de supervivencia. Después de todo, evitar a las serpientes y a los arácnidos venenosos tuvo un valor incalculable para nuestros antepasados, en la sabana y en la jungla. Otra vía para entender a las fobias es el condicionamiento y el aprendizaje social. No siempre necesitamos tener que vivir el peligro en carne propia para llegar a desarrollar alguna fobia. A veces simplemente basta con estar observando. Si un niño ve a su madre gritar aterrada al encontrarse con un ratón, puede interiorizar esa sensación del miedo sin quererlo. Y la próxima vez que él mismo vea a un roedor, su pequeño corazón podría acelerarse sin saber siquiera el porqué. Nuestro cerebro asocia y aprende constantemente. La famosa anécdota del pequeño Albert en la psicología conductual nos ilustra como un niño muy pequeño, al oír un estruendo aterrador cada vez que se le mostraba un simpático ratón blanco, terminó por llorar desconsoladamente con solo ver al animal, aunque se hubiese quitado aquel ruido estridente. A esto se le denominó condicionamiento. Se condicionó un miedo, uniendo dos cosas que originalmente no están relacionadas. Un sonido fuerte, indicador de peligro, a un ratón no debería representar nada.
Y así muchos de nosotros quizás tengamos fobias nacidas de asociaciones misteriosas en nuestra historia. Quizás fue un horror, quizás fue un olor, una película, una canción, un objeto cualquiera que quedó ligado a un susto pasado y desde entonces nos genera esa alarma sin que sepamos la razón. Las interpretaciones más profundas de corte psicoanalítico podrían decirte que las fobias actúan como símbolos. Para Sigmund Freud y sus discípulos, a veces el objeto temido es solo un sustituto, una proyección de algún conflicto interno mucho más complejo. Ejemplo: alguien con espectrofobia, recordemos que es el miedo a los espejos, podría a un nivel inconsciente tener miedo a tener que enfrentarse a su imagen real, a verdades de sí mismo que él prefiere no querer ver reflejadas. O el miedo a volar en avión podría estar enmascarando, en el fondo, un miedo a perder el control. O a la muerte repentina, dada la impotencia que sentimos al surcar los cielos en aquella maquinaria gigante de metal. Para Carl Gustav Jung, por otra parte, se diría que las fobias también podrían ser manifestaciones de arquetipos sombríos. Temer a la oscuridad puede verse como el temor al arquetipo de la sombra, a enfrentar a ese lado desconocido que todos llevamos dentro. Tememos a cosas externas porque no comprendemos lo interno. En cualquier caso, las fobias nos recuerdan que la mente es un entramado asombroso. Cada miedo intenso e irracional nos habla en código, nos cuenta una historia que deberíamos aprender a escuchar, la del niño herido, la del instinto ancestral, la de la lección mal aprendida, la del símbolo psíquico que pugna por ser reconocido. Explorar este código, descifrarlo, es adentrarnos en nosotros mismos con una linterna temblorosa, iluminando pasillos que a veces preferimos dejar en la penumbra. Al final de este viaje por las fobias quedan flotando algunas reflexiones que son inevitables hacer. El miedo es tan humano como la risa, el amor o el sueño. En las profundidades de nuestras fobias es bueno analizar porque encontraremos nuestras vulnerabilidades. Y es que esto es una clave para entendernos mejor, porque aquello a lo que tememos define los contornos de nuestro mapa emocional. Revela qué es valioso para nosotros, porque de algún modo también tememos a perderlo. ¿Qué nos hiere? Porque también tememos a enfrentarlo. ¿Y qué desconocemos? Porque tenemos miedo a descubrirlo. Cada fobia es un espejo oscuro en donde probablemente no nos guste reflejarnos, porque demuestra nuestra condición humana. Al contemplar nuestras fobias, vemos nuestras propias sombras alargadas. Y sin embargo, en este juego de luces y tinieblas, también entrevemos nuestra propia valentía, porque no puede llegar a existir el valor sin sentir el miedo. Y cada vez que alguien confronta su propia fobia, por ejemplo, ese individuo agorafóbico que un día decide dar un paso más allá fuera de su puerta, está demostrando demasiado valor. El aracnofóbico, con solo lograr mirar de cerca a una araña, por pequeña que sea, sin salir corriendo, o es más, sin tener que retirar sus manos temblorosas, está encendiendo una vela en la oscuridad de su propio abismo. Es un hombre o una mujer valiente, explorando las profundidades ocultas de las fobias. Es en el fondo que exploraremos lo que significa ser un ser humano. Somos criaturas que imaginan serpientes en las sombras, que le dan vida a los monstruos en la mente. Pero también somos aquellos que pintan esos monstruos en las paredes para conjurarlos, quienes les ponen un nombre para así poder enfrentarlos. La oscuridad interior nos asusta, sí, pero también nos impulsa a aprender,
la luz del entendimiento. Así que si la próxima vez que sientes un miedo irracional encoger tu corazón, no lo rechaces sin más. Obsérvalo. Pregúntate qué historia te está intentando contar, qué parte olvidada de ti mismo te está llamando. Y en esta conversación silenciosa con tus temores, quizás descubras que, como decía un viejo proverbio, la cueva a la que temes entrar contiene el tesoro que estás buscando. Tal vez al final nuestras fobias sean guardianes extraños de verdades íntimas. Y al mirarlas de frente, aunque sea con el pulso agitado y con el alma en vilo, estemos dando un pequeño paso hacia la libertad, atravesando la noche para emerger con más fuerza, con más voluntad, ante el primer rayo de la mañana. Eso ha sido todo por hoy. Espero que el video de hoy te haya gustado, que puedas dejarme algún comentario, compartir el video si gustas hacerlo, darle like, suscribirte y hacer parte de esta bonita parvada. Muchas gracias por estar aquí conmigo, espero verte en el próximo video y ya sabes que cuando insistes en buscar, eventualmente algo encontrarás. Nos vemos en una próxima luna. Hasta pronto, querido hijo de la noche.